Buenos días con todos. Me confirman si estamos listos para la clase número 2. Buenos días, ingeniero. Confirmado. Bueno, buenos días. Esta es la clase número 2 de la materia de climatización y refrigeración. Cualquier pregunta que tengan, pueden alzar la mano o tomar la palabra y lo podemos revisar. Bueno, en esta clase pueden consultar el material de clase que está ya subido en Teams. En la segunda clase está el resumen de la parte de las políticas de calificación, está lo que son tareas, proyectos y examen, y también sobre el proyecto final, como resumen. Bueno, como lo mencionamos en la clase anterior, este es un curso de formación profesional donde trataremos de abarcar todo lo que concierne a climatización y refrigeración y ventilación, incluyendo sus cálculos de cargas térmicas, selección de equipos e instalación adecuada. Las referencias bibliográficas que también las mencionamos en la clase anterior, principalmente trabajamos como guía con las normas ASHRAE de la Asociación Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ¿sí? Ya lo mencioné, que ustedes pueden ser parte de esta asociación como estudiantes. En la SPOL existe la rama estudiantil de esta asociación. Se pueden inscribir, pueden formar parte. Es una gran oportunidad para que tengan contacto con la vida profesional, ¿sí? Y otras referencias bibliográficas para la parte de refrigeración. Bueno, la clase de hoy, las palabras claves son confort térmico, indoor air quality y AQ, ciclos de refrigeración y sistemas de climatización. Bueno, lo más importante es el confort térmico y la calidad de aire interior. Entonces, antes de nosotros, recuerden que la clase del día de hoy se trata de una de las aplicaciones de la refrigeración, que es la climatización, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar estudiando esta aplicación que es la climatización. Y para estudiar la climatización tenemos que conocer qué es lo que vamos a nosotros a controlar, qué es lo que nosotros necesitamos diseñar. Y lo más importante es tener un confort térmico y una calidad de aire interior. Recuerden que la climatización trata sobre el confort térmico de las personas, sobre crear un ambiente adecuado donde podamos estudiar, trabajar, jugar, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la climatización. Obviamente que también tenemos otras aplicaciones de climatización industrial, podríamos decirle, o podrían ser una aplicación de refrigeración a alta temperatura, que son como conservación de medicinas, que le dicen climatización de bodegas, climatización de galpones, climatización de laboratorios. En esa parte no tiene tanto que ver con el confort térmico de las personas, sino de tener de mantener parámetros adecuados interiores de temperatura, humedad, etcétera, presiones y eso de ahí. Bueno, como recuerdo que la refrigeración
es el proceso de mover calor de un lugar a otro usando un refrigerante, que es nuestro fluido de trabajo, en un circuito cerrado, con procesos de aceite, de gas, de separación de líquidos, de manteniendo el subcooling, superheating, de superheating, diseñando tuberías o diseñando circuitos de piping, de líquido, de gas, y aplicando transferencia de calor o métodos en dos fases, two-phase flow, ¿sí? Son todos estos partes de la refrigeración. Y las aplicaciones: aire acondicionado comercial e industrial, refrigeración comercial e industrial. Ok. Entonces empezamos con lo que es la climatización. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Se escucha bien? ¿Algún problema? Sí, se escucha bien, profe. Ok, perfecto. A ver, entonces vamos a empezar con la parte de climatización. Climatización normalmente lo conocemos como Heating, Ventilation and Air Conditioning, ¿sí? HVAC. Ustedes desean ser en el futuro ingenieros en climatización, pero en realidad lo que sería la palabra correcta serían ingenieros en refrigeración y van a aplicarse en climatización, ¿sí? Entonces, ¿qué es un aire acondicionado? Como ustedes lo conocen. Ustedes cuando alguien menciona climatización, lo que se les viene a la mente, aire acondicionado, ¿no? ¿Qué es un aire acondicionado o qué es la climatización? La climatización trata de mantener o de crear, como ya lo hemos mencionado varias veces, un ambiente confortable en el cual las personas puedan vivir, trabajar, dormir, jugar, etc. Trata de calefacción, enfriamiento, deshumidificación, humidificación, filtración, ventilación, y yo le pondría algo más aquí: purificación. Ahora, por los temas que estamos de pandemia, etcétera, de virus y bacterias. Siempre ha existido la parte de purificación, pero no ha sido un tema abordado completamente cuando diseñamos, ¿sí? A partir del año pasado y de este año, ya muchos ingenieros o consultores en esta área de climatización, refrigeración, principalmente en climatización, están poniendo mucho cuidado en la parte de purificación de aire. Ya no solo tratar de diseñar un sistema confortable, pensando simplemente en su temperatura, calefacción, enfriamiento y su humedad, deshumidificación, humidificación, sino también en su parte de purificación, que tiene que ver con filtración, ventilación y purificación propiamente dicho. Entonces, al aplicar todos estos tres conceptos, nosotros vamos a tener un ambiente confortable. ¿Sí? Entonces, simplemente para recordar, ustedes ya pasaron las materias de termodinámica, de transferencia de calor, tienen estos conceptos muy claros. Entonces, nosotros tenemos que las formas de transferencia de calor son radiación, convección y conducción, ¿sí? Entonces, todo esto sucede en un equipo de climatización o en un equipo de refrigeración, ¿sí? Propiamente dicho. En un equipo. Recuerden que esto está funcionando bajo un ciclo de compresión a vapor. En este caso, esto sería la evaporadora, ¿sí? Entonces, dentro de la evaporadora, el aire de la zona, ¿sí? En este caso está funcionando en calefacción. Esta figura nos está mostrando. El fluido de trabajo es agua caliente que viene de un cuarto de máquinas, que puede ser de calderas, de chiller heat recovery, puede ser de equipos que generen agua caliente, ¿sí? Esto va a su evaporadora, tienen un intercambiador de calor o un serpentín de calentamiento, ¿sí? El aire de la zona que está frío realiza su transferencia de calor en este serpentín y gana temperatura, ¿sí?
Es decir, esta máquina estaría funcionando en calefacción o en heating. Ok, simplemente es para mostrarnos y recordarnos los tres modos de transferencia de calor: convección, radiación, conducción. Entonces, todo lo que hemos estudiado, todo lo que ustedes han estudiado en su carrera de ingeniería mecánica, lo están aplicando aquí profesionalmente. ¿Correcto? Entonces, para recordar, nosotros utilizamos unidades de medidas térmicas, ¿sí? Nosotros tenemos que darles una unidad de medida a lo que vamos a calcular, tenemos que darle una unidad de medida a lo que necesitamos especificar y luego de eso poder seleccionar la capacidad de nuestros equipos, ¿sí? Las unidades principales de medida que utilizamos nosotros en refrigeración o climatización son los BTU. ¿Qué son los BTU? Es el British Thermal Unit, ¿sí? Un BTU es una unidad térmica de calor o una unidad de energía, la cual representa el calor o la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 grado Fahrenheit, 1 libra de agua. ¿Correcto? ¿Está entendido qué es el BTU? Entonces, cuando ustedes escuchen o ustedes necesiten, me imagino que todo el mundo conoce, todo el mundo principalmente aquí en la costa, todo el mundo en su momento averigua o escucha, necesita un aire acondicionado de 12.000 BTUs, de 24.000 BTUs, de 18.000 BTUs, pero ¿qué es el BTU? Es, es una unidad de energía, es una unidad térmica, es la energía necesaria para elevar 1 grado Fahrenheit, 1 libra de agua. ¿Qué es la kilocaloría? La kilocaloría es la energía necesaria para elevar 1 grado Celsius, 1 libra de agua. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hablar mucho de BTUs, vamos a hablar mucho de kilovatios térmicos, vamos a hablar mucho de toneladas de refrigeración. Entonces esto tiene que estar claro. Entonces, ¿cuál es la energía? ¿Cuál es la temperatura final? Si a 1 libra de agua que está a 60 grados Fahrenheit le agrego 152 BTUs hora. Pueden escribir las respuestas en el chat. ¿Y cuál es la temperatura final si a 1 libra de agua que está a 15 grados Fahrenheit le agrego 85 kilocalorías? Es un BTU, la energía necesaria para elevar 1 grado Fahrenheit, 1 libra de agua, que es la kilocaloría, la energía necesaria para elevar 1 grado Celsius, 1 libra de agua. ¿Sí? Entonces, si nosotros a 1 libra de agua, a 60 grados Fahrenheit, le agregamos 152 BTUs horas, nosotros vamos a tener 60 más 152, 212 grados Fahrenheit. Si nosotros a 1 libra de agua, 15 grados Celsius, le agregamos 85 kilocalorías, 15 más 85 vamos a tener 100 grados Celsius. ¿Sí? 100 grados Celsius. Ahora, otro parámetro importante es el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? ¿Qué es el calor sensible? Entonces, ustedes, esto es muy importante, tanto en su selección de equipos como en sus cálculos de carga térmica luego, ¿sí? Entonces, escríbanme ejemplos en el chat de calor sensible, ¿sí? Ejemplos.
Entonces el calor sensible es la energía, el calor sensible es la energía necesaria, ¿sí?, para elevar la temperatura de un cuerpo o de una materia sin alterar su estado de fase o su estado molecular, ¿sí? Entonces, ese es el calor sensible. Es la energía necesaria para elevar la temperatura de una materia o de un cuerpo sin alterar su estado molecular o su cambio de fase, ¿sí? Entonces, como ustedes ven aquí, estoy aplicando calor sensible, simplemente estoy elevando 1 grado Fahrenheit, estoy elevando 1 grado Celsius. No he alterado la fase, no he cambiado su estructura molecular, simplemente he realizado un cambio de temperatura. Exactamente. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, de 15 grados Celsius más 85 kilocalorías, esta libra de agua va a llegar a 100 grados Celsius. Y como lo dice José Luis, estoy elevando su temperatura, pero no estoy realizando un cambio de fase. Lo único que he realizado es agregar calor sensible. Correcto. ¿Y qué es el calor latente? El calor latente, en cambio, es la energía necesaria para realizar un cambio de fase, ¿sí? Es un cambio de fase. Un cambio de fase. Entonces, nosotros aquí tenemos una energía necesaria para realizar un cambio de fase, obviamente sin alterar su temperatura, ¿sí? Temperatura anticonstante es simplemente el calor latente, la energía necesaria para cambiar su cambio de fase. Nosotros estamos generando, las personas generan calor sensible y generamos calor latente. Cuando están realizando un cálculo de carga térmica, ¿sí? Cuando están realizando un cálculo de carga térmica, nosotros, dentro de su cálculo de carga térmica, ustedes van a tener el número de personas. El número de personas, ustedes van a colocar el tipo de actividad física que están realizando las personas, y con eso ustedes van a saber qué cantidad de calor sensible y qué cantidad de calor latente, según su actividad física, generan el número de personas. Y asimismo, cuando están realizando su cálculo de carga térmica, tienen que definir qué equipos o aparatos o procesos generan carga sensible y cuáles generan carga latente. Equipos eléctricos, carga sensible; transferencia de calor solar, carga sensible; todo lo que represente un cambio de estado, carga latente, etc. Entonces, estos conceptos tienen que estar claros al momento, porque nos van a servir para el cálculo de carga térmica. Adicional, cuando seleccionan un equipo, los equipos de enfriamiento, de refrigeración, vienen diseñados para un cierto porcentaje de carga sensible y un cierto porcentaje de carga latente, ¿sí? Así es, aquí Michelle, sí, correcto. Aquí hay un error en la unidad de kilocalorías, sí, es un kilogramo, correcto. Gracias. ¿Preguntas? Pueden levantar la mano, hacer preguntas. Entonces está entendido lo que es calor sensible, lo que es latente, y lo vamos a utilizar muchísimo, lo vamos a utilizar mucho en el cálculo de carga térmica, y lo más importante cuando ustedes seleccionen equipos, porque en nuestras próximas clases vamos a estudiar lo que es el análisis psicométrico. Con el análisis psicométrico vamos a estar calculando la carga sensible, la carga latente,
y al estudio de estas dos cargas, que la suma sería la carga total, vamos a decidir qué equipo debemos seleccionar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es una tonelada de refrigeración? Entonces, porque ustedes pueden haber escuchado, ok, necesito un equipo de aire acondicionado de 2 toneladas de refrigeración. Otra persona les dice, necesito un equipo de 24,000 BTUs. El otro le dice, necesito un equipo de 1 tonelada de refrigeración. El otro le dice de 12,000 BTUs. Entonces, las toneladas de refrigeración las utilizamos nosotros para tener una unidad de medida mucho más manejable, ¿sí? Entonces, simplemente la tonelada de refrigeración equivale a 12,000 BTUs. ¿Por qué equivale a 12,000 BTUs? Porque la tonelada de refrigeración se define, la cual produce el mismo efecto como el derretimiento de 2,000 libras de hielo durante un periodo de 24 horas. Entonces, cuando se derrite una libra de hielo, absorbe 144 BTUs hora. Por lo tanto, cuando se derrite una tonelada, 2,000 libras de hielo, absorbe 288,000 BTUs hora, ¿sí? En consecuencia, una tonelada de refrigeración absorbe 288,000 BTUs horas en un periodo de 24 horas, lo que equivale a 12,000 BTUs hora. Entonces, una tonelada de refrigeración es igual a 12,000 BTUs hora, ¿sí? Energía sobre tiempo. ¿Preguntas? A ver, entonces como recordatorio, nosotros tenemos nuestra famosa fórmula de transferencia de calor, que calor es igual, flujo de calor es igual a flujo de masa o flujo másico por calor específico por el cambio de temperatura. Entonces nosotros vamos a utilizar este enunciado para poder estudiar nuestras formas de transferencia de calor entre aire y nuestras formas de transferencia de calor entre agua, ¿sí? Poco a poco ustedes van a ir desarrollando estos conceptos, ¿sí? Para las personas que nunca han estudiado o no tienen alguna experiencia previa con los temas de climatización, de refrigeración, puede ser un poco más difícil. Para las personas que ya tengan alguna experiencia, esto simplemente es muy fácil, pero es necesario, ¿sí? Es necesario recordarlo y poco a poco, con el transcurso de las clases, ustedes van a van a desarrollar más los conceptos, entender mucho más, ¿sí? Entonces, qué es nuestra fórmula de transferencia de calor? Flujo másico. Calor es igual a flujo másico por calor específico por delta T, que es el calor específico, es una magnitud física que define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad, ¿sí? Entonces, el calor específico de varias sustancias está dado y el que nos interesa en este momento es el agua, ¿sí? Que es una BTU libra masa por grado Fahrenheit o una caloría gramos por grados Celsius. Entonces, aquí lo que compañera, lo que su compañero Michael nos indicaba es kilogramos, ¿sí? Entonces el agua tiene un calor específico a presión constante de 1.0. Entonces, estas fórmulas y estos datos los utilizamos para nosotros estudiar nuestras fórmulas. Yo aquí les voy a presentar, no vamos a hacer un estudio específico de dónde salen, etcétera, etcétera. Simplemente es algo general, pero estas fórmulas son muy aplicadas y ustedes las tienen que tener guardadas, ¿sí? Para sus futuras consultas, sus cálculos rápidos, sus
sus comparativos, etcétera, ¿sí? Entonces, antes de indicar esta fórmula, también ustedes se van a topar muchas veces con equipos, ¿sí? Con equipos eléctricos principalmente, y necesitan saber cuánto calor o cuánta carga sensible están generando, y para ello nosotros tenemos esta conversión de unidades, ¿sí? Esta conversión de unidades. Entonces, un kilovatio, la T significa kilovatio térmico, porque también se divide en kilovatio eléctrico. Un kilovatio térmico es igual a 3.412 BTUs hora, ¿sí? O ustedes pueden encontrar en otras nomenclaturas 3.415 BTUs horas. Una tonelada de refrigeración es 12.000 BTUs horas. El calor específico del agua es un BTU hora libra grados Fahrenheit o una caloría gramos grados Celsius, ¿sí? Entonces, aplicando nuestra famosa fórmula de transferencia de calor y con la conversión de unidades de calor específico, de flujo de masa, etcétera, de temperatura, nosotros, y de galones, ustedes pueden desarrollar esta fórmula con las unidades y llegamos a nuestra famosa fórmula de transferencia de calor en agua. Entonces, una tonelada de refrigeración es igual a galones por minuto de agua por delta T dividido para 24. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, cuando ustedes estén trabajando, diseñando o realicen alguna inspección de algún proyecto, entonces ustedes pueden determinar rápidamente la capacidad de su planta de agua helada o la capacidad de su unidad manejadora de aire o la capacidad de su fan coil o la capacidad de cualquier equipo que funcione con agua, ¿sí? Entonces ustedes tienen el cambio de temperatura, los galones por minuto dividido por 24, tienen la capacidad. O tienen la capacidad por 24 dividido por delta T, tienen los galones por minuto. Esta fórmula es muy importante y muy utilizada, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada me tocó visitar un proyecto donde tienen una planta de agua helada, es decir, tienen unos chilleros generadores de líquido, como lo revisamos la clase pasada, y no tienen el dato de la capacidad de refrigeración instalada. Entonces, ustedes lo pueden calcular rápidamente, midiendo la temperatura de salida, la temperatura de entrada, los galones por minuto que están suministrando las bombas y tienen la capacidad de los equipos instalados, ¿sí? Y así mismo para cualquier tipo de equipo que esté funcionando con agua. ¿Preguntas? Esta fórmula se deriva del estudio del cambio de unidades de la fórmula general. ¿Sí? Dígame. las unidades de temperatura, ¿cuáles son? Grados, las unidades de temperatura es un delta T, son grados Fahrenheit en este caso. ¿Sí? Grados Fahrenheit. Por ejemplo, ustedes tienen 200 galones por minuto con una temperatura de salida de 12 grados Fahrenheit y de retorno de 7 grados Fahrenheit. ¿Cuántas toneladas de refrigeración tienen? Tendrían. Si tenemos 200 galones por minuto, 12 grados Fahrenheit de suministro menos 7 grados Celsius por 200 galones por minuto. Perdón, no le pongan 12 grados Fahrenheit, porque 12 grados Fahrenheit pero bueno, pueden aplicarla a cualquier. Pero para la vida real, los sistemas de agua helada normalmente trabajan con 54 grados Fahrenheit de retorno, de retorno, 44
de suministro, ¿sí? Que sería un delta T de 10 por 200 galones dividido para 24, tienen 83.33 toneladas. ¿Sí? 83.33 toneladas. ¿Preguntas? Ingeniero, esa transferencia de calor en el agua se refiere a la carga térmica de un equipo. Lo que usted dijo, podemos calcular la entrada, salida y el flujo máximo. Correcto, correcto. Por ejemplo, ustedes tienen una unidad manejadora de aire que no conocen la capacidad de ese equipo. Entonces ustedes pueden tener los galones por minuto, el delta T en grados Fahrenheit dividido para 24 y obtienen las toneladas de refrigeración. ¿Sí? Entonces ustedes pueden medir la temperatura que entra al equipo, la temperatura que sale del equipo, que sería T2, la temperatura que entra al equipo por los galones por minuto que está consumiendo, dividido por 24, tienen las toneladas de refrigeración. ¿Sí? Este delta T en grados Fahrenheit, normalmente en unidades de agua o chiller diseñamos con 10. Hay otros diseños que están con delta T de 14 o un delta T de 16. ¿Sí? Eso ya lo podemos revisar luego cuando estudiemos sistemas de agua helada. Entonces un delta T de 10 es común. Si ustedes no conocen, incluso se van a topar con proyectos donde no tengan termómetros instalados, entonces, o simplemente no pueden medir la temperatura porque no tienen un instrumento de medición de temperatura en ese momento, pueden asumir que para sistemas puede ser esto un delta T de 10, pero los diseños, hay algunos diseños que son con delta T de 10, 12, 14, hasta 16, ¿sí? Pero lo general es un delta T de 10, entonces, si ustedes tienen los galones, 200 por 10 dividido por 24, 83 toneladas de refrigeración. Esta es una fórmula muy utilizada, ¿sí? En campo, en diseños o para determinar la capacidad de los equipos cuando están realizando una planilla de equipos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas personas tenemos? Ok, ok. Listo, avancemos un poco. Ahora la transferencia de calor con aire. La transferencia de calor con aire es lo mismo, pero el aire es una mezcla de aire seco y aire húmedo y demás contaminantes o demás componentes. Esto lo vamos a estudiar a mayor detalle cuando estemos en la parte de psicometría, ¿sí? Pero el aire es una mezcla de aire seco y aire húmedo y la carga que genera o la transferencia de calor tiene que ser estudiada en carga sensible y carga latente, ¿sí? Entonces, la total sería carga sensible más carga latente. Igual, una tonelada de refrigeración equivale a 12.000 BTUs hora, un kilovatio térmico equivale a 3.412 BTUs hora, un pie 12 pulgadas. Ojo que aquí estamos estudiando en unidades inglesas o pueden ser también en sistema internacional, pero lo que se van a topar en el medio es estas unidades en su mayoría. Entonces, esta es la razón por la cual mencionamos grados Fahrenheit, libras, BTUs, podemos mencionar también kilogramos. En la vida real mezclamos todos los sistemas de unidades, ¿sí? No es que seguimos un patrón común. Eso es un problema, digamos, si ustedes buscan referencias de otros países, van a encontrar que no utilizan pies, utilizan metros, utilizan milímetros, no utilizan BTUs, los equipos están en kilocalorías o no utilizan grados Fahrenheit, todo es en grados Celsius. Para el flujo de aire no utilizan CFM, que ya lo vamos a ver que es pies cúbicos sobre minutos, sino utilizan metros cúbicos sobre minuto. Entonces, ustedes ya deben tener todas las unidades de medida, todos los sistemas de medida muy claros, ¿sí?
tienen que tener una tablita o tienen que tener la conversión de cada uno de grados Fahrenheit a grados Celsius, de pies a metros, de libras a kilogramos, etc. Entonces, pero nosotros en el área de climatización, refrigeración, estamos utilizando mucho las toneladas de refrigeración, los BTUs, los grados Fahrenheit, las libras y los pies por pulgada y los pies cúbicos sobre minutos, ¿sí? Entonces, simplemente es para que no tengan esa confusión con todas las unidades que en realidad en la vida profesional hacemos una mezcla de todo, pero tienen que estar claras. Nosotros como ingenieros tenemos que estar claros en el uso del sistema de unidades, ¿sí? Puede ser que se confundan, están poniendo acá como acá el delta T en grados Celsius o están utilizando en grados Fahrenheit, Celsius, perdón, y están teniendo un dato erróneo, ¿sí? Entonces, esto ya lo vamos a ver más a detalle, pero simplemente el aire es una mezcla entre aire seco, aire húmedo y demás contaminantes. Entonces sus cargas térmicas, la transferencia de calor debe ser estudiada en carga sensible y carga latente, ¿sí? ¿Qué es la carga sensible? La carga sensible, la fórmula de carga sensible, estas dos fórmulas, también estas dos fórmulas son, al igual que la de aquí, son muy importantes porque ustedes al hacer el análisis de ciclometría, ¿sí? Cuando estén diseñando algún proyecto, tienen que tenerlas en mente, ¿sí? Principalmente la de carga sensible, ¿sí? Y la de carga latente en proyectos o aplicaciones especiales, que también es muy importante. Pero la de carga sensible es la más utilizada y es una de las más importantes porque nos indica muchas cosas que ya las vamos a ver, entre ellas la cantidad de aire que debemos suministrar a una zona para mantener las condiciones adecuadas. El flujo de aire, ¿sí?, se mide en CFMs. CFMs es pies cúbicos, unidad de volumen, sobre minutos, sobre tiempo. Entonces, el volumen que debemos mover en cierta unidad de tiempo, CFMs, pies cúbicos sobre minutos, ¿sí? Entonces, la carga sensible del aire húmedo, que se lo puede decir como aire húmedo o se lo puede decir como simplemente del aire, la carga sensible rige bajo esta unidad de medida para que nosotros calcularlos en BTU hora. Ojo, esta fórmula está determinada de tal que al nosotros colocar el flujo de aire en CFM por el delta T en grados Fahrenheit nos arroja BTU hora, ¿sí? ¿Sí? Entonces 1.1 redondeando por CFM flujo de aire por el cambio de temperatura del aire, ¿sí?, de un punto a otro punto, es la carga sensible. ¿Preguntas? Ok. ¿Qué es la carga latente? La carga latente del aire, haciendo la conversión de unidades, ¿sí? La carga latente tiene que ver con el cambio de fase, con el cambio de fase, la energía necesaria para el cambio de fase. Entonces tenemos, al cambiar de fase, tenemos el calor latente de vaporización, que para el aire es 1061 BTU sobre libras. Tenemos la diferencia entre el ratio de humedad, ¿sí?, W sub 0, WC, por la conversión de unidades. Entonces la carga latente, tenemos la fórmula que la podemos utilizar de 4840 CFM por cambio de ratio de humedad. Y la carga total también la podemos determinar, la pueden determinar de dos formas: carga total, carga sensible, más carga latente, o con la entalpía. La entalpía representa la energía total en un proceso, ¿sí? La energía total. Entonces, simplemente cambio de unidades,
y tenemos la carga total que sería 4.5 por CFM por delta T. Entonces, ¿por qué se utiliza mucho esto? Ustedes ya han diseñado un sistema de climatización, ¿sí? Han diseñado un sistema de climatización, han seleccionado un equipo de 24,000 BTUs para esa zona, ese equipo está operando, ustedes van a sitio, ¿sí? Y ustedes lo dimensionan para las temperaturas adecuadas de suministro de aire y de retorno de aire, ¿sí? El suministro siempre es más frío que el retorno del aire en ese equipo. Entonces, esas palabritas de suministro, de retorno, siempre las vamos a estar escuchando en el curso y se van puliendo luego, ¿sí? Entonces, ustedes han diseñado un sistema de climatización de 24,000 BTUs, el equipo tiene 24,000 BTUs, entonces tiene un suministro de 12 grados, un retorno que les puedo decir de 22 grados, tienen 24,000 BTUs y con esta fórmula pueden determinar cuánto flujo de aire debería estar suministrando, ¿sí? O si ustedes ya tienen este flujo fijado, si dicen, ok, 24,000 BTUs, o cuando seleccionan a mayor detalle un equipo, otro equipo, digamos 24,000 BTUs, tengo 24,000 BTUs, suministra 800 CFM, retorna 22, ¿cuánto tiene que estar retornando? ¿Sí? ¿Cuánto tienen que estar suministrando de aire? Entonces, ustedes en campo pueden revisar que su equipo esté funcionando adecuadamente, ¿sí? Revisar que su equipo esté funcionando adecuadamente. Entonces, estas fórmulas son importantes y prácticas. ¿Preguntas? Entonces aquí tenemos un resumen. Como les mencioné, nosotros hacemos una mezcla de las unidades, de los sistemas internacionales de medida, de las unidades de medida, ¿sí? Pero es importante tener claro esto para nosotros realizar los correctos cálculos y las correctas aplicaciones. Entonces el flujo de agua normalmente lo trabajamos en galones por minuto, ¿sí? La caída de presión la trabajamos en pulgadas de columna de agua o en pies, ¿sí? El diferencial de temperatura en grados Fahrenheit, esto ya lo vamos a ver en grados Fahrenheit, flujo de aire en pies cúbicos sobre minutos en CFM, la presión estática igual que es una unidad de presión en pulgadas de columna de agua, esto ya lo vamos a ver, toneladas de refrigeración en toneladas de refrigeración, ¿sí? Y esto eficiencia ya lo vamos a ver. Entonces, aquí está la eficiencia. Entonces, ¿qué es la eficiencia de un equipo? Cuando ya estemos en la parte de selección de equipos, podemos calcular la eficiencia de diferentes sistemas, ¿sí? Pero es importante definirla ahora como concepto general. Entonces, la eficiencia es la potencia entregada se define como eficiencia a la potencia entregada por unidad de potencia recibida, ¿sí? Su valor resulta siempre menor que la unidad. Ok. Entonces, la eficiencia para un chiller es kilovatios sobre toneladas, ¿sí? La eficiencia en otros equipos, ustedes han de haber escuchado el EER, Energy Efficiency Ratio, o el coeficiente de desempeño, el COP. También tienen el SEER. Ustedes siempre han de haber escuchado cuando desean comprar o adquirir un aire acondicionado o un equipo de climatización. Las personas le dicen el SEER es 16, SEER 19, SEER 18. El SEER tiene una equivalencia con el EER. El EER es la eficiencia a plena carga o la eficiencia al 100%, ¿sí? Produce 12,000 BTUs, consume 4 kilovatios. Produce 24,000 BTUs, consume 6 kilovatios. Entonces, es la eficiencia al 100%. El SEER es la eficiencia por temporada, ¿sí? Por temporada, ¿sí? Entonces, el SEER es igual a 0, es
a EER dividido para 0.75. Tenemos otras unidades de medida. El RR normalmente está en megabtus o en BTUs hora, lo que produce sobre lo que consume. El COP normalmente está en kilovatios sobre kilovatios. Entonces, estas son algunas unidades para la eficiencia energética. Eficiencia energética o para la eficiencia energética. Ya lo podemos revisar luego, pero las unidades principales son EER, el CIR, el COP, las generales, EER y el COP. Existen otras unidades de eficiencia, el IPLB, el NLPLB, el IPLB se utiliza en chillers, que es la eficiencia a cargas parciales, es decir, cuando el equipo está funcionando a 25, a 75, a 50, a 100%, hace un promedio, y eso se llama IPLB, eficiencia a cargas parciales. Esto también, esta palabrita, en este momento no me interesa que aprendan al 100% todo esto de IPLB, NPLB o EER, etc. En este momento es importante que ustedes tengan en mente eficiencia a cargas parciales. Entonces, y eficiencia no estándar a cargas parciales. Eficiencia a cargas parciales lo van a escuchar mucho cuando ustedes estén seleccionando equipos, ¿sí? El equipo, la eficiencia energética es muy buena a cargas parciales. La mayoría de equipos, según su tecnología, tienen una excelente eficiencia a cargas parciales. Y casi todos los sistemas o todos los sistemas de climatización o los equipos de sistemas de climatización, refrigeración, principalmente climatización, funcionan la mayor parte del tiempo a cargas parciales. Es decir, no todo el tiempo está funcionando al 100% de su capacidad. Obviamente, ya refrigera o ya enfría o ya climatiza una zona, ese equipo no tiene por qué estar encendido al 100%. Es como en su domicilio. En su domicilio, si ustedes tienen un mini split, si es de tipo inverter, la eficiencia a cargas parciales va a ser muchísimo mayor y eso se refleja en el ahorro de energía, porque el equipo inverter ya climatiza esa zona, baja la frecuencia del compresor y consume menos energía. Es decir, esa eficiencia a carga parcial, ya no hay carga en la zona, ya ha refrigerado, ya ha desalojado el calor o la carga térmica de esa zona, no tiene por qué estar funcionando al 100%, entonces consume menos energía, tiene una mayor eficiencia a cargas parciales. Normalmente, cuando se utiliza esto, IPLB es para las plantas de agua helada, para chillers. Para otros equipos tenemos el IER y el CIR, podemos decirle como una referencia a cargas parciales. Entonces, por eso es que cuando les venden un equipo de climatización, este es un CIR 16, el otro es CIR 18, el otro es CIR 19, o este es una eficiencia a cargas parciales tanto. Entonces, eso es importante tenerlo claro hasta el momento. ¿Preguntas? Bueno, esto simplemente es como un resumen de ustedes, todo lo que han estudiado en su carrera de ingeniería en mecánica, ¿sí? Esto es un resumen que hemos tratado de repasar para tener una idea más clara de lo que vamos a hacer o de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, nosotros mencionamos mucho el tema de confort, ¿sí? El tema de confort en la aplicación de climatización para la que las personas puedan trabajar, jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos mucho de confort. Pero, ¿qué es el confort en realidad? El confort tiene que ver con la calidad de aire. Recuerden que nosotros estamos aquí estudiando para diseñar un sistema de climatización que genere confort. Confort en las zonas, es decir, en las zonas de trabajo, en las zonas de estudio.
Entonces ese confort no tiene que ver con dos partes. Una con la calidad de aire interior, ¿sí? Que la calidad de aire interior se divide en la parte de contaminantes y en la parte térmica, ¿sí? Y la otra parte del confort es la temperatura, la humedad, otros parámetros, ¿sí? Entonces, dentro del confort está la parte de contaminantes o la calidad de aire interior y la parte de temperatura, humedad, etc. Entonces, la calidad de aire. La calidad de aire interior. La calidad de aire interior, ustedes se han de preguntar a veces, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué tengo irritación en la piel? ¿Por qué tengo irritación en los ojos? ¿O por qué amanezco con dolores en la nariz o en la garganta? ¿Sí? Entonces, ahí deben preguntarse, ¿cómo está la calidad de aire interior en mi hogar? ¿Sí? ¿Cómo está el aire? ¿Hace cuánto realicé mantenimiento a mis sistemas de refrigeración, a mi aire acondicionado? ¿Hace cuánto revisé que el filtro de aire acondicionado, por lo menos lo revisé y le hice limpieza? Entonces, todo eso se refleja en su calidad de aire interior, ¿sí? Y la calidad de aire interior, por más insignificante que les parezca hasta el momento, es algo que ocasiona muchos problemas. Problemas de salud, problemas en los equipos, problemas en los materiales, etcétera. Pero lo más importante es problemas en su salud. Por eso es que ustedes, por ejemplo, una aplicación de las más particulares o las de las que necesita una mayor concentración o mayor dedicación es cuando estamos diseñando sistemas de climatización para una clínica, para un hospital, para un laboratorio. En este tipo de aplicaciones especiales, nosotros tenemos que prestar mucha atención a los contaminantes y a la calidad de aire interior, ¿sí? Entonces, su calidad de aire interior, ¿sí?, requiere consideración de componentes o de contaminantes químicos, biológicos, físicos, ergonómicos, etcétera, ¿sí? Todo esto afecta la calidad de aire interior. Recuerden que nosotros estamos diseñando un sistema para mantener un confort en la zona, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los contaminantes del aire? Los contaminantes del aire pueden ser polvos, humos, nieblas, smog, bioaerosoles. Esto se transforma según su tamaño de partículas, ¿sí? Entonces, los polvos, los humos en su mayoría son partículas sólidas, aunque el humo a menudo contiene partículas líquidas, ¿sí? Nieblas, smog, en su mayoría son partículas líquidas en suspensión, más pequeñas que las de polvo, ¿sí? Y humo. Y los bioaerosoles, ustedes han de haber escuchado ahora con el tema del COVID, todo esto de virus y bacterias, que una de las principales transmisiones ya está comprobado que es por bioaerosol, ¿sí? Son principalmente partículas pequeñas que pueden quedar suspendidas en el aire, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos todos estos contaminantes y como ingenieros en climatización o refrigeración tenemos que estar en la capacidad de controlarlos, ¿sí? Tenemos que estar en la capacidad de controlarlos. Cuando nosotros diseñamos nuestros sistemas de climatización, tenemos que estar en la capacidad de prevenir contagios, de prevenir exposiciones a ambientes contaminados, de prevenir que partículas no deseadas estén en nuestro ambiente, etcétera, para asegurar una buena calidad de aire interior, ¿sí? Los efectos ya los vamos a revisar, incluyen toxicidad, irritación, malos olores. Ustedes van a una zona, a un local comercial donde el olor
el olor, hay corrientes de olor desagradables. Todo eso es porque los ingenieros de climatización no realizaron un correcto diseño, ¿sí? O no tomaron en cuenta contaminantes del aire, ¿sí? ¿Preguntas? Entonces aquí simplemente una tabla de clasificación según el tamaño de la partícula, ¿sí? Entonces nosotros ya lo revisamos, los bioaerosoles, nieblas, polvos. Entonces los bioaerosoles estarían como partículas ultra finas que pueden estar suspendidas en el aire, entre ellos virus y bacterias, ¿sí? Fragmentos de esponja de hongos y alérgenos de plantas y animales. Partículas finas se clasifican entre aproximadamente 0.1 a 1 micras y partículas grandes se clasifican entre 1 a 100 micras, que estos normalmente son, como aquí dice, componentes de aluminio, sal, partículas de planta, materiales, etcétera, partículas o polvos y humos, ¿sí? ¿Preguntas hasta el momento? Sí, disculpe, esa tabla en el eje Y, ¿qué es ese logaritmo de TP? Esto aquí dice promedio del volumen. Ya, esto se refiere, me imagino, a la concentración del volumen de la partícula sobre el volumen del espacio, ¿sí? Lo podemos revisar luego, pero me imagino que se refiere a la concentración, ¿sí? A una unidad de concentración. Ok, gracias. ¿Ok? Lo importante es que ustedes sepan que existen estos contaminantes en el aire, que muchas veces no los tomamos en cuenta en nuestros análisis. Ahora por los temas de la pandemia, como les indicaba, le estamos prestando mucha atención a esta parte. Ya lo vamos a revisar. Ustedes en el material de la clase tienen muchísima información que he subido sobre la parte de purificación de aire, principalmente para combatir esto, ¿sí? Entonces, los que estén interesados pueden descargar esos archivos, pueden leerlos y van a tener un conocimiento más amplio de lo que estamos en estos días realizando los ingenieros en refrigeración para tratar de prevenir estas contaminaciones o controlar estos contaminantes del aire hoy en día, ¿sí? A ver, los contaminantes del aire, las unidades, normalmente ustedes las van a encontrar que son partículas por millón, partes de contaminante por volumen por millón, que debe ser algo como esto, ¿sí? Lo que estamos viendo. Partes de contaminantes por volumen por millón de partes de aire, partes de contaminante por volumen, por millón, de partes de aire por volumen, ¿sí? Partes de contaminante por volumen por 1000 millones de partes de aire, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos estas unidades y también tenemos esto de aquí. Microgramos de contaminante por metro cúbico o miligramos de contaminante por metro cúbico. Estas son normalmente las unidades que ustedes se van a escuchar. Entonces, ustedes por ejemplo, tienen una aplicación de diseñar el sistema de ventilación de un parqueadero subterráneo, ¿sí? Les dice, en su empresa les dicen, ingeniero, necesitamos diseñar el sistema de ventilación para este parqueadero que está en el subsuelo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que prestar pequeña atención a cómo disminuir la concentración de contaminantes en ese parqueadero, porque obviamente ustedes van a tener contaminantes de este tipo, ¿sí? Que van a ser monóxido de carbono, principalmente que generan los automóviles, van a tener contaminantes como óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, óxido de carbono y demás contaminantes. Entonces ustedes tienen que diseñar el sistema de ventilación para que ese parqueadero sea seguro para las personas, ¿sí?
Entonces, todas esas aplicaciones tenemos. Listo. Yo en el aula virtual, si no me equivoco, les subí un paper del análisis de un sistema de climatización, un rediseño o una actualización de ese diseño de una escuela. Y creo, si no me equivoco, les subí ese paper, donde una de las novedades de ese rediseño, de esa actualización, es la instalación de sensores de monóxido de carbono para la ventilación mecánica, para la renovación de aire. Entonces, si ustedes leen detalladamente, están planteando en ese proyecto instalar sensores de monóxido de carbono en las aulas de clase para mejorar la calidad de aire interior. ¿Sí? Entonces, en otros países se lo toman muy en serio la parte de calidad de aire interior, porque esto evita lo que siempre se dice, evita que las personas se enfermen, ausencia del personal en los trabajos, aumenta su concentración, aumenta su desempeño, van a trabajar mucho mejor, etc. Entonces, los contaminantes del aire, como ya los hemos mencionado, producen toxicidad, irritación, olores, daños en los materiales, etc. Entonces, aquí yo simplemente, esta tabla la pueden encontrar en el handbook de la RAE, ¿sí? Entonces, aquí lo único que he puesto son 2 de las cientos de enfermedades que ustedes pueden adquirir por una mala calidad de aire interior. Entonces ustedes pueden ir muchas veces, no sé si han escuchado, que hay personas, principalmente las personas mayores, las mayores de edad, por su experiencia a veces, o porque ellos sienten el riesgo, no les gusta asistir a hospitales, no les gusta porque si ustedes piensan, imagínense en todos los virus, bacterias y demás contaminantes que están presentes en el aire de esos hospitales. Muchas personas llegan con una enfermedad, su sistema inmunológico es deprimido y adquieren esos virus, esas bacterias de esas clínicas de salud, de esos hospitales, por su mala operación o por su mal diseño de climatización. Entonces ustedes no pueden ir a operarse a una sala de cirugía donde tienen un mini split instalado, ¿sí? Ustedes van a hacerse una operación y van a salir con otra enfermedad. O ustedes no pueden ir con un sistema inmunológico deprimido a adquirir algún virus de algún hospital, ¿sí? Entonces nosotros como jóvenes podemos nosotros realizamos inspecciones, vamos a proyectos, etcétera. Sabemos los riesgos que hay, pero gracias a que nuestro sistema inmunológico, por así decirlo, estamos bien, no adquirimos enfermedades por las contaminantes que están presentes en el aire, ¿sí? Entonces, muchos hospitales tienen instalaciones correctas de sistemas de climatización con sus filtros, con sus renovación de aire, con su ventilación, control de presiones, etcétera, etcétera. Pero eso es al inicio, pero depende mucho también de la parte de operación del edificio. Luego de entregar el proyecto viene la parte de operación. En la parte de operación el encargado debe estar claro cómo encender esos equipos, cómo debe estar claro bajo qué parámetros debe estar funcionando, cuánto flujo de aire debe suministrar, a qué temperatura lo debe suministrar, cuánto aire exterior de renovación de aire debe estar ingresando, y eso no hay en ningún proyecto, ¿sí? En ningún proyecto. Ustedes pueden ir a un hospital que todos tienen unidades manejadoras de aire, todos tienen con chiller, todos tienen sus filtrados. Ustedes van ustedes abren o revisan los filtros de esas unidades manejadoras de aire. Algunas unidades manejadoras de aire no tienen los filtros, simplemente les han quitado porque ya estaba sucio. Otros están sucios, otros están aplastados, otros
otros están arrastrando agua sucia de la bandeja, etcétera. Entonces es un caos total. Entonces, no solo como ingenieros tenemos que estar pensando nosotros en realizar un diseño bonito, nosotros también tenemos que pensar en que va más allá. Después de la entrega, tiene que haber una correcta inducción, debe estar bien claro su manual de mantenimiento y de operación. ¿Sí? Si ustedes quieren complementar algo, tienen que tener un manual de mantenimiento y operación de esos equipos y recomendarles a ese operador cuándo debe inspeccionar los equipos, cuándo debe realizar un cambio de filtros, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí una mala calidad de aire puede causar rinitis, asma, puede causar irritación de los ojos, puede causar irritación de la piel, pueden adquirir una enfermedad como tuberculosis, pueden adquirir una enfermedad, en este caso como el COVID, etcétera. Entonces es muy importante prestarle mucha atención a estos contaminantes. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí he resumido un poco de los contaminantes que podemos tener. ¿Sí? O esta tabla representa el límite de exposición. ¿Sí? Para todos los contaminantes hay tablas, ustedes lo pueden consultar en el handbook de la RAE, los límites permitidos de concentración de algunos contaminantes. Entonces ustedes, como les mencionaba, están diseñando un parqueadero, quieren saber cuál es el límite permitido de concentración de monóxido de carbono, consultan las referencias y diseñan para mantener ese límite de concentración permitido. ¿Sí? Y asimismo para demás contaminantes. Ahora, ¿qué es los bioaerosoles? Que les vamos a mencionar un poco más en esta clase. ¿Sí? Los bioaerosoles, como les decía, son partículas finas, biológicas, transportadas por el aire. Pueden quedarse suspendidas en el aire. Por un cierto periodo de tiempo, derivadas de virus, bacterias, hongos, protozoos, algas, ácaros, plantas, insectos, subproductos, fragmentos y componentes de la masa molecular. Los bioaerosoles están presentes tanto en el ambientes interiores como exteriores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de igual manera, cuando ustedes, no solo ahora que estamos utilizando mascarillas, cuando ustedes visiten alguna planta industrial, cuando ustedes visiten a un sistema principalmente con torres de enfriamiento, hagan la inspección de una unidad manejadora de alguna clínica, de un hospital o la inspección de alguna unidad manejadora o de algún equipo en una área especial, tienen que tener equipos de protección personal, no tanto casco, chaleco, tienen que tener mascarilla, guantes, porque todos esos sistemas de alguna manera están contaminados, ¿sí? Están contaminados. Por ejemplo, una vez nosotros realizamos una charla de contaminación de aire interior por los temas que estamos ahora. Y un ingeniero nos mencionaba que se quedaba muy preocupado, porque él trabajaba en un hospital como encargado de la operación de ese hospital y se quedaba muy preocupado porque en ese hospital no hay un manual de operación que cómo manipular los filtros de las unidades manejadoras de aire. Entonces esos filtros simplemente sin ninguna protección, sin mascarilla, sin guantes, sin gafas, ellos simplemente cogen los filtros, los cambian, los ponen en una funda y los desechan. Pero todos esos contaminantes que están en esos filtros, ellos no lo tenían presente hasta escuchar esa capacitación y no sabían lo que estaban haciendo o por qué se estaban enfermando o que podrían enfermar a otras personas. Ya, Carlos Andrés nos pregunta con qué instrumento se hace la medición de ciertos porcentajes de partículas, ¿sí?
Ya, esos hay equipos que ustedes lo pueden consultar. Aquí les voy a poner, ahí la marca, les voy a poner marca texto. ¿Cuál marca hay? Blue, hay, bueno, algunas marcas. Bueno, hay algunas marcas o fabricantes que, que, que tienen, que tienen equipos de medición de contaminantes. Les miden los tamaños de partículas, las partes por millón, les miden contaminantes orgánicos, contaminantes inorgánicos en las zonas, les presenta. Entonces, esos aparatitos nos ayudan para nosotros poder tener una medición de qué tan buena es la calidad interior de la calidad de aire interior en esa zona, ¿sí? Entonces, ustedes pueden chequearlo por internet, digamos, pueden poner equipo medidor de CO2 o contaminante. Ustedes pueden poner medición de IAQ, Indoor Air Quality, y les salen varios equipos, y entre ellos de estas marcas, ¿sí? Con esos equipos, con esos aparatos, los pueden hacer todas las mediciones. Y según el modelo les presenta si solo les presenta si la calidad de aire interior es buena o mala. Por ejemplo, ustedes aquí en Ecuador tenemos en teoría tenemos una buena calidad de aire exterior. Recuerden que aquí dice, los bioaerosoles están presentes tanto en ambientes interiores como exteriores. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho porque yo estuve un tiempo en China, y en China, para salir a la calle, antes de salir, yo siempre consultaba cómo está la calidad de aire para saber si hay que usar mascarilla o no hay que usar mascarilla, porque los primeros días a mí se me irritaba la piel, los ojos, pero era por la, por, por la contaminación del aire exterior. Entonces, y yo ya me he quedado con eso de consultar la calidad de aire. Y aquí en Guayaquil, como les digo, en algunas ciertas zonas tenemos una buena calidad de aire, pero ustedes se van a Vía Daule, la calidad de aire no es tan buena. Pero sí me ha pasado mucho que cuando viajo a Quito, en Quito la calidad de aire es malísima, es muy mala, hay mucha contaminación, y ustedes cuando vayan a Quito, presten la atención que el ambiente es diferente al de Guayaquil. El ambiente es un poco desagradable, el ambiente está contaminado en ciertas zonas. Entonces, no es solo en el interior, sino en el exterior, ¿sí? Entonces, eso también nos ayuda a que cuando nosotros realicemos renovación de aire, tenemos que tomar aire exterior de fuentes no contaminadas, que ya lo vamos a revisar más adelante. Entonces, la idea es que ustedes tengan en mente que no es tan sencillo nosotros tener un confort térmico o controlar o diseñar un sistema de climatización. Hay que tomar muchos parámetros, hay mucha investigación detrás de todo lo que hacemos, y hay muchos conceptos que prácticamente no todos los conocemos, no todos los sabemos, y hay que ir aprendiendo. Después de terminar este curso hay que seguir aprendiendo, hay que inscribirse a capacitaciones, etc. Entonces, hay mucho que hacer. Entonces, esto de los bioaerosoles estamos prestándole mucha atención por ahora, pero es algo de toda la vida, es algo de siempre que ha existido, ¿sí? Entonces, como ustedes ven aquí, patógenos con potencial transmisión aérea. Y aquí les he puesto principalmente tuberculosis, porque tuberculosis es una enfermedad que existe en nuestro medio. La tuberculosis es una enfermedad que nos afecta y que se puede contagiar por transmisión aérea. Entonces, ustedes cuando estén diseñando un hospital, ¿sí? Y tengan el área de tuberculosis, tienen que prestarles principal atención a estas áreas especiales. Por ejemplo, tienen en este hospital
consultorio de tuberculosis, laboratorio de tuberculosis, ustedes tienen que diseñar de una manera particular ahí. Tienen que diseñar manteniendo presiones negativas, 100% de renovación de aire, etcétera. Tipo de filtración EPA, que ya lo vamos a ver, etcétera. Entonces, porque debemos evitar que esas partículas o posible contaminación en el aire se transfiera a otros ambientes. Y asimismo con varias zonas de cuidados intensivos. Ustedes están en un hospital diseñando cuidados intensivos, están diseñando laboratorios, están diseñando salas de cirugía, etcétera. Todo tiene que ver, todas son diferentes, todos tienen diferente control de presión, de filtración, de renovación, etcétera. Para evitar esto, contaminaciones cruzadas, contaminación a otros ambientes de diferentes patógenos o diferentes contaminantes del aire. ¿Sí? Entonces aquí tienen tuberculosis, tienen varicela, etcétera. ¿Preguntas? Bueno, aquí algo como resumen, ¿qué podemos hacer? Nosotros como ingenieros en climatización tenemos que tratar de diluir esos contaminantes, ¿sí? Diluir es una palabra que también se utiliza, nosotros como profesionales, cómo los controlamos a esos contaminantes, cómo controlamos la exposición. Como dice aquí, es posible que se requiera una variedad de estrategias de control de la exposición de bioaerosol. Por lo tanto, estas estrategias deben centrarse en el control de la fuente. Una es control de la fuente, incluida la buena limpieza y el funcionamiento y mantenimiento adecuado de los sistemas HVAC, ¿sí? De los sistemas de climatización. Listo. Ya, entonces, ¿cómo las controlamos la exposición? Diluyendo, controlando la fuente, diluyendo por ventilación mecánica, extracción local, desinfección, controles de presión y filtración. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que tenemos que hacer como ingenieros en climatización para mejorar la calidad de aire interior. Controlar la fuente, dilución por ventilación mecánica, ventilación local, extracción local, desinfección, que esto ya podemos cambiarle como purificación, que es lo que nosotros realizamos, controles de presión y filtración. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces no simplemente es colocar un mini split o seleccionar un equipo, tenemos que pensar que ahí, que en estas zonas hay contaminantes que debemos tener un control. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, pasemos a demás contaminantes gaseosos, están los VOCs. Correcto, correcto. Ya lo vamos a mencionar. Igual yo les he puesto en el material de clase, ya está la clase por terminar y la verdad que tenemos mucho material por seguir. ¿Sí? Entonces, no, me gustaría explicarles, déjenme ver acá. ¿Dónde está? Aquí están viendo la pantalla principal de Teams, ¿no? Ya, aquí en los archivos de clase yo les he puesto las recomendaciones de Array filtración y limpieza, Array temas sobre COVID, y les he puesto esta clase 2.2 purificación, que es de una capacitación que nosotros realizamos hace algún tiempo, donde, bueno, esto no sale.
donde ustedes pueden encontrar mayor información de filtración, de purificación, de rutas de transmisión de los contaminantes, etc. Es algo bonito que aprender, que no todo el mundo lo conoce o lo tiene en mente al momento de diseñar, ¿sí? Por eso me he tomado un poco de tiempo en mencionar algunas cosas de contaminación. Pero en esta diapositiva ustedes la pueden revisar y tener un mayor conocimiento. ¿Preguntas? ¿Está claro? O pueden realizar todas las preguntas las dudas que tengan. Listo, avancemos un poco más, que ya en teoría la clase es hasta las 8:15, ¿sí? Pero avancemos un poco más. Entonces, terminemos esto de los contaminantes gaseosos. Ustedes van a ver como su compañero me preguntaba, Carlos me preguntaba qué instrumentos, ¿sí? Ustedes cuando busquen algún instrumento de medición de contaminantes o de calidad de aire interior, les va a salir medición de VOCs, ¿sí? O medición de diferentes partículas. Estos son componentes orgánicos. Entonces, ese instrumento de medición va a ser capaz de medir contaminantes orgánicos en la zona, ¿sí? Que incluyen carbonos, hidrocarburos, clorados, alcoholes, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, simplemente es cómo se los clasifica, componentes orgánicos. Entonces, cuando ustedes busquen algún instrumento de medición, van a decir que es adecuado para B o C. Los contaminantes atmosféricos gaseosos inorgánicos, en cambio los inorgánicos también se los puede medir con estos instrumentos, pero ya son tipo de amoníaco, dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, ozono, ¿sí? Etcétera. Entonces, esos instrumentos que ustedes necesiten les van a mostrar en partículas por millón, miligramos por metros cúbicos, partículas por billón y microgramos por metros cúbicos. Entonces, ustedes o pueden comprar un instrumento que simplemente solo mida componentes inorgánicos, o pueden comprar un instrumento que solo mida componentes orgánicos, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Cómo se los mide? Ojo, ¿cómo se los mide? Y semiorgánicos también tenemos hidrocarbonos, etcétera, etcétera. Flame returning, ya. Entonces, aquí está criterios comparativos de gases orgánicos, óxido de nitrilo, las normas europeas, una norma EPA dice que debe estar máximo 0.1 partículas por millón en una hora. Dióxido de nitrógeno dice que debe estar 0.1 partículas por millón en una hora. Dióxido de azufre y el ozono. El ozono. Aquí también, miren, pueden ver la tabla. Aquí dice promedio ponderado en el tiempo de 8 horas o menos, a menos que se indique lo contrario, ¿sí? Entonces estos son de todos los componentes de todos estos componentes de contaminantes gaseosos, ustedes pueden consultar cuál es el límite permitido, ¿sí? Entonces, particularmente el ozono, antes de terminar la clase voy a mencionar algo sobre el ozono. El ozono, ¿qué es el ozono? Es O3, oxígeno 3, ¿sí? El ozono. El ozono se ha escuchado mucho en estos días como un desinfectante o un purificador de aire. Hay incluso personas que venden equipos de generación de ozono para sus automóviles, dicen purifica el ambiente, ozono, dice 99% libre de virus y bacterias, purifica, incluso algunos restaurantes tienen ozono y
utilizan ozono para desinfectar a las personas, etcétera, etcétera. Hay mucha mala información, ¿sí? por el uso de este componente O3, ozono. Como ustedes ven, los límites límites de concentración cero son muy bajos, 0.2 partículas por millón o 0.07 partículas por millón en una forma específica, ¿sí? Entonces, ¿el ozono qué es? El ozono es O3, es un irritante pulmonar y se sabe que altera la función pulmonar humana a concentraciones aproximadas de 0.12 partículas por millón, ¿sí? Sin embargo, se ha demostrado que la inhalación de ozono en concentraciones considerablemente bajas, ¿sí? Ojo, que el ozono también se lo utiliza en aplicaciones médicas, desinfección, tratamientos, etcétera, pero en concentraciones muy bajas, alrededor de 0.08 partículas millón, ¿sí? Disminuye la función respiratoria en niños sanos inclusive. Se ha demostrado que niveles de ozono en exteriores tan bajos como 0.02 partículas aumentan la mortalidad y es posible que se requieran niveles por debajo de 0.01 partículas por millón por razones de seguridad según ASRAE. Estos niveles están muy por debajo de los niveles actuales, ¿sí? Federales. Se recomienda reducir los niveles de ozono en interiores a niveles tan bajos como sea razonable. Entonces, nosotros como ingenieros de climatización, si un cliente nos pregunta qué puedo hacer para tener una buena calidad de aire, no podemos tener en nuestra mente que vamos a recomendar ozono, ¿sí? Ozono, nosotros como ingenieros y como ingenieros en climatización, esto no es lo adecuado para nosotros purificar el aire. El ozono produce irritación, produce otras alteraciones, etcétera. El ozono solamente se lo debe utilizar sin ocupación, es decir, en un ambiente vacío. Se lo puede utilizar en los sistemas de climatización, pero que opere cuando no hay ocupación y esperar un cierto periodo de tiempo para volver a ocupar ese espacio, ¿sí? Ya que disminuya las concentraciones de ozono. Entonces, cuando ustedes vean un sistema de purificación que les vendan para su auto, para su hogar o que estén utilizando en un ambiente, hay que tener el principal cuidado por qué están utilizando ozono. No están correctamente asesorados o no saben qué significa, qué es lo que produce el ozono, ¿sí? Entonces ahí está, en otros países no está permitido el uso de ozono, ¿sí? Entonces, preguntas, ¿tenemos preguntas? Sí, una pregunta, profesor. Sí. En el aeropuerto, por ejemplo, hay estas cámaras de ozono al entrar para desinfectar la maleta, pero nos hacen entrar a uno, dejar la maleta y luego salir. ¿Qué tan seguro es eso? Ya, digamos la exposición, digamos, no es seguro, pero la exposición es mínima, ¿sí? Pero no lo deben utilizar, no lo deben utilizar, como lo indiqué, con ocupación, es decir, no podemos nosotros utilizar ozono en las personas, no es lo recomendado. Nosotros como ingenieros de climatización no lo vamos a utilizar, digamos, no es lo recomendado. Si lo utilizamos debe estar en un ambiente desocupado y ocuparlo luego de un cierto periodo de tiempo cuando disminuya la concentración. La exposición es muy corta, pero puede ser a personas que le afecte mucho más, ¿me entiendes? Entonces no es lo recomendado. O sea, es bueno para desinfectar, pero solo cuando no hay personas. El ozono es un desinfectante 100% que funciona como desinfectante, pero no es bueno con personas, exactamente. No es seguro estar en una exposición de ozono, no es seguro
nosotros tener un aparato que genere ozono en la zona, y si no ha pasado nada es porque los aparatos que les venden simplemente no funcionan, no están generando ozono, ¿entienden? Porque eso produce irritación, produce etcétera. ¿Preguntas? Nosotros tenemos otros medios que podemos utilizar para evitar la propagación o evitar la contaminación, ¿sí? Que lo hemos mencionado, Dilución, control de la fuente, extracción local, presión y filtración, ¿sí? Y purificación. ¿Está claro? Si ustedes están un poco interesados en esto, pueden consultar, pero yo les he puesto aquí porque he visto muchas personas que venden aparatos con ozono, he visto muchas personas que tienen, en este caso, cámaras de ozono, etcétera, ¿me entienden? Es algo que simplemente no estamos mal informados. ¿Preguntas? Bueno, no avanzamos un poco más, pero la siguiente clase vamos a seguir hablando un poco de la calidad de aire interior, que tiene que ver también con las vibraciones, con los ruidos, con la radiación electromagnética y aquí les he puesto mayor información, ver el documento que está cargado en los archivos de clase, con la parte de térmica o thermal, ¿sí? Que es simplemente ya lo que conocemos como temperatura, humedad. Entonces se divide en dos partes, lo que es térmico y de contaminantes. Listo, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir al correo o cualquier información adicional que necesiten. Listo, nos vemos la próxima clase. Gracias. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias, Listo, ingeniero. profe, gracias. Gracias.